Y hola, mira, yo soy Ismail Traoré. Güey, ¿qué hora es? Ahora il est 16, il est 6h39. 6h39. Ahora, mira, yo duermo en el campo aquí. Ahora, donde hay mucha iglesia, pero yo duermo en el campo aquí. ¿Por qué yo duermo en el campo aquí? Porque no, nosotros, yo rentré aquí con Jojac, no sé cómo se llama en español. Yo rentré aquí con Jojac. Yo ven aquí, el ministerio nos lleva y que nos pone dentro de asociación, y hasta que nosotros va a ganar, hacer nuestra vida. Pero yo estaba en SEA. Y también yo he venido hace un poco tiempo. Yo he sido 6 meses otro lado. Y otro lado también cuando tú vienes, tú haces 12 meses. Tú haces 12 meses ahí. Y que con eso tu tiempo va a acabar. Si el ministerio quiere poner otro encima de eso, si el ministerio no quiere poder acabar eso. Es lo que la gente me ha dicho, porque cuando la gente estaba hablando que yo pregunta lo que yo no sabe, lo que lo sabe todo, yo. Sí, porque tú no puedes rentrar dentro de una cosa y que tú no sepas. Porque si la gente dice que nosotros ha dicho eso, si vosotros no dice eso, tú tienes que decirte la verdad con ellos. Y ahí también, yo como mudarse de un barrio que se llama La Oriva de Nuestra Señora ahí. No sé lo que yo ha sido ahí. Ellos han empezado que yo va a cortar mi meses. Ellos han cortado mi meses. Y también ellos me pusieron para todo lado que yo parte, que va a buscar mi información ahí. Yo no sé lo que yo ha sido ahí. Y también la gente se va allí. A SEA para llevar mi documentación ahí. Dentro de un país que donde hay democracia. Y puis la gente da documentación a la gente sin permisión de esa persona. Sin permisión de esa persona. Y la gente, porque cuando tú vienes ahí, el ministerio te pregunta tu documentación. Tú tienes que le mandar porque ellos están entre nosotros y el ministerio. Que tú vas ahí para formar la documentación y ellos llevan para mandar el ministerio. Es que el ministerio le manda dinero y que tú llevas eso, que tú vas a la escuela y que cuando tú vas a integrar bien y con eso que te va a solicitar tu trabajo. Es lo que me ha dicho. El día que yo estaba en Madrid, el día que yo he venido aquí allí en Sevilla, ¿qué lo me ha dicho? Lo me ha dicho que cuando tú vas ahí, lo te va a enseñar buena parte de Sevilla y lo te va a poner en la escuela y con eso tú vas a hacer curso y mañana, por mañana, tú puedes hacer algo para ti. Es lo que me ha dicho en Madrid ahí, a la policía, lo que me ha dicho ahí. Pero nosotros, cuando nosotros hemos venido aquí, enseñan buena parte, no. Enseñan buena parte, no. Ellos no nos enseñan nada. Con derecho, con qué, nada. Solamente tú vas a la escuela y también para hacer curso hay que cantar. Yo he hablado ahí muchas veces. Falta un poco, yo voy a devenir cantador ahí. Curso. ¿Qué curso que yo he sido? Ayudante de cocinero que yo he sido ahí. Es lo que yo he sido ahí. Curso que yo he sido ahí. La gente se va ahí para llevar mi documentación. Y también ellos han dado mi documentación a la gente también. Ellos han dado mi documentación, mi email. Porque yo he mandado
photo de mi pasaporte ahí, ellos han llevado el número de mi pasaporte para dar a la gente, y la gente ha ido ahí para hacer otra documentación de eso. Con eso, hoy yo soy hablado, pero no sé mi porque ahora mira, donde la gente duerme, mira, donde hay democracia y donde hay iglesia, donde hay la gente cristianiza, pero mira donde la gente duerme. Yo no tengo nadie aquí, pero yo he venido aquí porque yo tenía problemas en mi país. Es porque yo he venido aquí. Yo he venido aquí para me sentar, pedir asilo, sentar al lado de la gente, porque puede hacer mi vida aquí. Pero mira, hoy no sé lo que va a decir. Ellos han dado mi documentación a la gente, y la gente ha desviado todo. Elle ha sido todo con eso. Hacer otra documentación con eso, que yo voy a jugar pelota. ¿Qué significa eso? Significa el comercio. El ministerio no puede hacer eso. Lleva a la gente, niños de la gente, y que tú pones, y que tú quieres buscar dinero con eso. Si el ministerio me dice eso, que no, si tú pedir asilo, no te vas a poner, y que no se va a buscar dinero con eso. Yo no podría hacer. No podría hacer eso. Es que pone ahí que yo juego pelota y hace otra documentación también. Ellos han empezado de qué? Porque yo he oído todo. Ellos han empezado de qué? Ellos han dicho que esa niña que se llenó, si no sé, que esa niña, si yo no fuera, que yo tengo que trabajar para pagar ese dinero. Que yo he dicho ahí. Y puis nadie no me llama por me decir eso, nadie no me llama por me decir eso. Ellos sabían hablando de la calle. Oh, nosotros vamos a cortar tu mensaje. Oh, nosotros te vas a echar en tu país, Corona. Te vas a echar en tu país. ¿Qué yo he dicho? Yo soy Corona. Vosotros dicen que yo soy Corona. Vale, yo soy Corona. Porque ese Corona tiene galón. Yo tengo galón. ¿Qué te tengo galón? Yo no vine aquí sola. Ministerio me ha mandado aquí. Si alguien puede me mandar, ministerio puede me echar, no es vuestro no puede. Entonces, bendición de mi madre es mi galón, ministerio es mi galón. Ella. Ellos me dan mi DNI a la gente ahí, es lo que me duele. Y mi vecino también que me han asustado, me han engañado, pero ellos han dado autorización de mi vecino, porque ellos han cortado mi mes, ellos han cortado mi mes primero, alguien que no tiene nada aquí. Él ha pedido asilo. Y que yo oigo aquí que refugiado no tiene que trabajar. Refugiado no tiene que trabajar, pero si él no tiene nada que comer, ¿qué tiene que hacer? Si él no tiene nada que dormir, ¿qué tiene que hacer? Oficina, aquí en España, todo se va a la escuela. Todo la gente aquí se va a la escuela aquí. Desde niño hasta que tú vas grande, porque escuela es gratis aquí. En nuestro país no es gratis, tú tienes que pagar. Yo no estudio tanto, no, pero yo he sido un poco.